están todos? De verdad es un privilegio estar con ustedes una noche más, un miércoles más, compartiendo, dándoles la bienvenida a esto que es el grupo. De verdad que es un honor que me permitan compartir este tiempo y entrar a sus casas sobre todo. Y así como el título lo menciona, hoy quiero que hablemos acerca de los 5 pasos a nuestro milagro. Y es como bien sabemos, Dios es un Dios de milagros. De hecho, Jesús, durante su ministerio en este mundo, realizó muchos de estos, siendo el primero el convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Y es de donde quiero que esta noche aprendamos algunas revelaciones o lo que tomó mi corazón como algunas verdades en el proceso de obtener nuestro milagro. Y para esto quiero que me acompañen a Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 11. Dice así: Jesús cambia el agua en vino. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y es que hay 5 pasos que a veces pasamos por alto en esta historia. El primero es la invitación. Si pueden regresar en su Biblia a Juan 2, del 1 al 2, podemos ver que si queremos experimentar un milagro, primero debemos invitar a Jesús a nuestras vidas. Jesús fue invitado a la boda de Caná. Si Jesús no hubiera sido invitado a esta boda, probablemente el milagro no hubiera tenido lugar. Debemos invitar a Jesús a cada área de nuestras vidas. Debemos buscar su bendición y su guía en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, el primer paso es la invitación. Si continuamos en el versículo 3 al 4, podemos ver el segundo paso. Y es que es interceder ante el Señor y hacerlo conocer nuestras peticiones. En las bodas de Caná, cuando se les acabó el vino, María, la madre de Jesús, fue quien se lo dio a conocer. También debemos llevar nuestras cargas al Señor. En lugar de correr con nuestros amigos o nuestros familiares, debemos primero llevárselas al Señor y depositar nuestras cargas sobre Él. Y no por eso estoy diciendo que tus amigos o familiares no te vayan a apoyar, pero el primer paso es llevárselas al Señor. Y es así como el segundo paso para llegar a nuestro milagro es la intercesión. Si continuamos en el versículo 5, podemos encontrar el tercer paso. Y el tercer paso es la obediencia a los mandamientos del Señor. En las bodas de Caná, María, de nuevo la madre de Jesús, les dijo a los sirvientes que hicieran todo lo que Jesús les mandara.
Fue la obediencia a las instrucciones de Jesús lo que les permitió experimentar el milagro. Debemos ser cuidadosos a las instrucciones del Señor. Debemos vivir de acuerdo a su palabra, a la palabra de Dios. Y es como nuestro tercer paso es instrucciones, seguir las instrucciones. Si continuamos en el versículo 6, podemos ver que el Señor usa instrumentos para realizar su milagro. Y es que en las bodas de Caná, Jesús utilizó el agua que estaba disponible para realizar el milagro. Jesús también, más adelante, utilizó 5 panes y 2 peces que estaban disponibles para alimentar a los 5,000. El Señor puede usar todo lo que tenga a la mano para realizar un milagro. Puedes utilizar incluso un vaso ordinario para revelar su poder. Debemos permitir que el Señor use todo lo que tenemos para su gloria. Y es así como el cuarto paso son los instrumentos. Si continuamos en el versículo 7 al 8, podemos encontrar el quinto y último paso. Y es que Jesús intervino y realizó el milagro al convertir el agua en vino. Y a través de esto, sus discípulos creyeron en él. El milagro que Jesús realizó inspiró a los discípulos y les hizo desarrollar una mayor confianza y una fuerte fe en él. Debemos hacer que cada milagro que el Señor realice en nosotros o a través de nosotros se convierta en una inspiración para que tengamos una fe mayor y más profunda en él. Y es así como entendemos que nuestro quinto paso es la inspiración. Bueno, pero ahí no acaba la enseñanza. Si regresamos al final del versículo 9, dice lo siguiente: entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Creo que si seguimos estos pasos, claramente vamos a dejar el mejor milagro que pueda haber para cada uno de nosotros. Hace un par de días hablaba con una amiga y me decía que había tenido un proceso muy difícil en los últimos meses. Y me contó un poco más de lo que habían estado atravesando con su familia. Y el Señor me ponía en el corazón compartirles que incluso en los procesos más difíciles, incluso cuando nosotros pedimos por un milagro con ciertas características y no lo vemos suceder en ese momento, no significa que el Señor no esté obrando, o no significa que el Señor no haya hecho un milagro en nuestras vidas. Y es que en medio de ese proceso, el Señor va a obrar y va a hacer un milagro de la mejor forma que Él pueda haber para nuestras vidas. Mi mamá siempre comparte esta parte del proceso que vivimos con mi abuelo. Y es que nosotros estábamos creyendo por un milagro. Y era un milagro de sanidad. Era un milagro donde lo queríamos ver bien. Era un milagro donde lo queríamos ver restaurado. Y no por eso no significó que el Señor no hubiera hecho su milagro en su momento. El Señor sí hizo su milagro. En realidad lo sanó. En realidad lo restauró. Tal vez el milagro no se vio como nosotros queríamos que se viera,
pero el milagro estuvo ahí. Yo sé que hoy mi abuelo está en un mejor lugar, está sano, está restaurado y sobre todo a la diestra del Padre. Entonces, regresamos al tema. Tenemos 5 pasos para ver nuestro milagro. El primero es invitar al Señor a nuestras vidas. El segundo es la intercesión, llevarle nuestras cargas al Padre. El tercero es seguir sus instrucciones, sus mandamientos. El cuarto es utilizar cada uno de los instrumentos disponibles. Y el quinto es inspirar, porque cada uno de los milagros que Él haga alrededor de nosotros o a través de nosotros debe de servir como una inspiración a todo aquel que no cree. Debe de servir como una fuente de fortaleza para los que nos rodean. Así que una vez más les doy las gracias por compartir este tiempo conmigo y con mi familia, mi familia de grupo. Los bendigo y les amo y espero verlos muy pronto. Hasta luego. Gracias por compartir con nosotros a través del canal de El Grupo. Si te gustaría recibir el mejor regalo que es la eternidad con Dios, es tan sencillo como hacerlo a través de una oración. Si fuera así, por favor ponte en contacto a través de nuestras 2 redes sociales de Facebook o de Instagram y va a ser para nosotros un gusto apoyarte. Suscríbete y no olvides activar las notificaciones para que todas las semanas puedas recibir una palabra de parte de Dios y ser de bendición para tu vida. Si te gustaría hacer alguna petición de forma anónima, puedes escribirnos a nuestro sitio web. Todos los links y los enlaces de nuestras páginas van a estar enlistados en la descripción de este video y para nosotros va a ser un gusto enorme compartir con ustedes todas las semanas. Nos vemos el próximo miércoles.